Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al foro Abuso Sexual, Abordaje Psicológico. Nos agrada que tomen parte de su valioso tiempo para acompañarnos en esta actividad. Yo soy Belkis Lugo, integrante del equipo de ABESA. Por favor, coloque su micrófono en silencio y coloque su nombre en la lista de participantes tal como aparece en el formulario de registro. Compartiremos con ustedes parte del trabajo que hemos venido haciendo en ABESA en la prevención y atención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. ABESA creó el primer centro de atención de víctimas de violencia sexual y doméstica en Venezuela. Tiene amplia experiencia en servicios de atención psicológica y orientación a sobrevivientes de violencia sexual y de pareja y a sus familiares. Esta noche tenemos a 3 profesionales de la psicología que tienen en común el haber sido coordinadoras del servicio de atención psicológica de nuestra organización. Milagros Fagundes Delgado, Gisela Loaiza Guedes y Magdimar León Torrealba. Milagros Fagundes Delgado es psicóloga, psicoanalista y docente egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Ha trabajado por más de 20 años en temas de violencia de género y salud sexual y reproductiva, integrando la perspectiva social y psicoanalítica. Gisela Loaiza Guedes es psicóloga clínica, egresada también de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, donde ejerció como docente durante 8 años. Ha desarrollado su actividad profesional en la atención de niños, niñas y adolescentes y adultas en situación de vulnerabilidad, especialmente en relacionado con violencia sexual, violencia contra las mujeres y en contexto de institucionalización. Magdimar León Torrealba es psicóloga clínica, feminista, con diplomado en estudios avanzados en gerencia de proyectos para el desarrollo, certificación internacional en formulación, gestión y evaluación de proyectos. Tiene maestría en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela, es docente de posgrado, investigadora y defensora de los derechos de las mujeres. Y es nuestra coordinadora general de ABESA. Bienvenidas Milagros, Gisela, Magdimar, adelante. Gracias, Belkis. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están acompañando en esta actividad de hoy. La verdad es que para nosotras es un honor compartirles a ustedes en este momento este material que hemos preparado, digamos, Gisela, Milagros y yo, y que ha sido producto, bueno, de la revisión de todo lo que hemos hecho en el recorrido institucional. Pues hemos sido coordinadoras del servicio de atención psicológica de ABESA durante los últimos 20 años y bueno, y quisimos sistematizar toda esta experiencia en este manual que hoy les compartimos. En el chat les vamos a estar colocando el link que da acceso al blog de ABESA, donde podrán descargar el manual para el abordaje psicológico del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Hemos elaborado este manual con el apoyo de UNICEF. Las primeras preguntas que, digamos, nos hicimos al momento de elaborar este manual es, bueno, ¿por qué un manual? ¿Para qué este manual? ¿Y para quién es este manual? Primero, consideramos que el abordaje psicológico del abuso sexual es un tema imprescindible para el país. Necesitamos que desde el gremio de la psicología tengamos muchos más elementos y herramientas para conocer y acompañar a las víctimas de este problema que es un asunto de salud pública, un problema social y una vulneración a los derechos humanos. Lamentablemente, en las escuelas de psicología del país no se brinda, digamos, la formación en estos temas. Es una debilidad que tenemos en la formación, los profesionales del área, y quienes comenzamos a trabajar en esta experiencia, prácticamente tuvimos que buscar información, investigar e irnos formando para poder tener un abordaje psicológico adecuado a las víctimas. Entonces, sabiendo esta deficiencia que tenemos en la formación, bueno, consideramos que este material es una contribución para mejorar, facilitar y sobre todo para que se pueda brindar una adecuada atención a esta población.
¿Para qué? Bueno, para fortalecer las capacidades institucionales y para fortalecer las herramientas de los profesionales de la psicología. Dirigido a profesionales de la psicología que están en formación, es decir, estudiantes de las diferentes escuelas de psicología del país, y también va dirigido a profesionales que ya estén desarrollándose, pues desempeñando sus labores tanto en el ámbito educativo, en el ámbito de la atención en privado o en algunas instituciones. Entonces, digamos que tenemos un público amplio de a quienes va dirigido este material. La relevancia. Bueno, como les decía, es una necesidad. Pensamos que necesitamos herramientas que nos brinden, que nos orienten a hacer este trabajo de calidad, que nos ayuden a comprender los distintos pasos y procesos de lo que tendría que ser un abordaje psicológico realizado con ética, con profesionalismo y ajustado, digamos, a los estándares actuales en la materia. También es un instrumento que nos ayuda a establecer parámetros comunes en la atención. Es una puesta en común de lo que sería nuestro trabajo y que nos ayuda, por supuesto, a ir mejorando nuestra práctica. En este manual comenzamos con unos aspectos conceptuales. Partimos de entender que la salud sexual es un derecho de las personas y también es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual es un elemento que violenta e irrumpe negativamente en este derecho a la salud, el derecho a la salud sexual, y por supuesto está vulnerando la integridad y de alguna manera está afectando el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Brindamos en esta primera parte conceptual también algunas nociones fundamentales de lo que es la violencia y el abuso sexual. Primero, de algún modo, mostramos cómo la violencia se va generando o se instala en nuestra sociedad producto de unas bases culturales en donde éstas se refuerzan. Es decir, partimos de un contexto en donde la violencia se reproduce y la vamos recibiendo, y digamos esta lógica nos va impregnando desde la familia, desde nuestros primeros años de vida, e incluso como desde la propia institución familiar, dentro de unas relaciones familiares jerarquizadas, se va transmitiendo lo que es la violencia, y esto no nos ayuda en lo absoluto a identificarla. Explicamos cómo la violencia sexual es una forma de violencia, es decir, que tiene elementos propios del ejercicio de la violencia que tienen que ver con esta relación desigual de poder que existe entre la persona agresora y la persona que es víctima, pero que en este caso es lo sexual, es la herramienta para el ejercicio de la violencia. Circunscribimos también el concepto de abuso sexual a todas aquellas formas de violencia sexual que van dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes. Un poco nos ajustamos a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la norma jurídica nacional que nos habla del término de abuso sexual. De manera que, para los efectos de este manual, estamos entendiendo el abuso sexual como esas formas de violencia sexual en donde está la población infantil y adolescente afectada. ¿Ok? Entonces aquí nos deslastramos o nos desligamos de esta comprensión un poco patologizada de lo que es la violencia sexual. Lo entendemos más como un problema de bases sociales, de bases culturales, en donde la educación integral de la sexualidad, que lamentablemente carecemos en el país, es sumamente importante. Mostramos además cuáles serían las modalidades de abuso sexual que estamos de algún modo abordando, ¿verdad? Bajo este abordaje psicológico, valga la redundancia. Entonces hacemos referencia a lo que es la violación sexual, entendiendo violación sexual como aquel acto sexual
en donde hay penetración, es decir, donde hay una irrupción al cuerpo de la víctima, bien sea penetración esta vaginal, oral o anal, que sea realizada con el pene, con los dedos o con la utilización de algunos objetos. Esta violación puede ser realizada, digamos, utilizando la fuerza física, pero en la mayoría de los casos este no es la herramienta utilizada, sino que se utilizan otras estrategias como la seducción, la manipulación, el chantaje o el engaño, ¿ok? También están los actos lascivos. Allí hay una interacción, ¿verdad?, de naturaleza sexual igualmente, pero que no llega a la penetración. Estamos hablando de actos lascivos cuando hay, por ejemplo, tocamientos o manipulación del cuerpo, los genitales de la víctima, pero también existen actos lascivos en donde ni siquiera hay contacto físico. Por ejemplo, cuando se coloca a una víctima a observar la masturbación de la persona agresora o cuando se le coloca a ver pornografía. Digamos, estas son situaciones que constituyen actos lascivos, es decir, constituyen abuso sexual, pero no hay contacto físico. Aquí ya vamos viendo, por ejemplo, que en los actos lascivos la presencia de evidencias físicas como prueba del delito no vamos a encontrarla, porque bien sea porque el contacto no ha generado ninguna lesión o bien sea porque no ha habido contacto físico. Es importante señalar que en esta categoría estamos incluyendo además el delito de acoso sexual. Y acoso sexual se refiere a esas formas de violencia sexual que se dan en un contexto institucional. Me explico. Por ejemplo, en una institución educativa, cuando está un docente con una alumna, o en una institución deportiva, donde está el entrenador deportivo con la atleta. Es decir, cuando media una relación institucional entre las partes. Luego tenemos el incesto, que este es un concepto que lo mantiene aún el Código Penal y hace referencia a actividad sexual entre personas que pertenecen a un mismo grupo familiar. En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya no se habla de incesto, sino que se habla de violencia sexual y hay unos agravantes cuando existe este tipo de vinculación entre la víctima y el victimario, pero bueno, es importante saber que el delito de incesto aún sigue en nuestro Código Penal. También tenemos el delito de esclavitud sexual, que implica la privación de libertad de la víctima y su utilización para fines sexuales, bien sea para fines sexuales propios o de terceros. Es decir, que una persona sea privada de su libertad para ser utilizada sexualmente por su captor o para que ésta sea utilizada sexualmente por terceras personas. También estamos hablando en estos delitos de la pornografía, particularmente de la pornografía infantil, y tiene que ver con la utilización de niños, niñas y adolescentes para la elaboración de material pornográfico, y también tiene que ver con la promoción, venta del material pornográfico sin la debida limitación o esta exigencia de prohibición de que sea socializado con población infantil y población adolescente. También tenemos la prostitución forzada, que tiene que ver con la colocación a un niño, niña o adolescente a esta actividad sexual comercializada, y la trata y el tráfico para fines sexuales. Debemos saber que la trata y el tráfico puede ser para otros fines, pero en este caso estamos hablando de trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes para fines sexuales. ¿Okay? ¿Desde dónde nos aproximamos en este abordaje psicológico? Partimos de que el abordaje tendría que ser integral y que tendría que considerar tres enfoques. Primero, el enfoque psicoterapéutico, que va dirigido de algún modo al alivio de síntomas, a la elaboración de la problemática, a la superación del evento traumático, a la revisión personal de todo el impacto psicológico que ha tenido el hecho abusivo en la víctima, pero también en el grupo familiar. Entonces, aquí digamos que nos estamos refiriendo a los aspectos más clínicos del
abordaje psicológico. Pero también este abordaje psicoterapéutico debe ir de la mano con el abordaje psicosocial. Y con psicosocial nos estamos refiriendo a todas esas implicaciones que la situación abusiva ha generado en el entorno familiar, pero también que ha requerido modificaciones en su estilo de vida, incluso, por ejemplo, que tiene que ver con, digamos, cambio de institución educativa, cambio de comunidad, situaciones de estigma, discriminación hacia el niño, la niña o el adolescente, todo lo que se está dando en el contexto de la vida de la persona afectada y que sin lugar a duda tiene que formar parte de nuestro abordaje psicológico. Y finalmente, no nos podemos olvidar del aspecto psicojurídico. El abuso sexual es un delito que debe ser denunciado, está tipificado en la norma jurídica venezolana en varios instrumentos legales. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes nos habla de abuso sexual. También tenemos tipificados delitos sexuales en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el Código Penal, en la Ley sobre Delitos Informáticos. En fin, tenemos varios instrumentos que nos hablan de estos delitos. Entonces, esto significa que hay una denuncia, un proceso de investigación y debería haber una sanción a las personas agresoras. Bueno, desde el abordaje psicológico no podemos desligarnos de ese proceso jurídico y nos corresponde ayudar, acompañar a las víctimas dentro de ese proceso, pero también estamos como auxiliares al sistema de justicia. Es importante señalar que todo aporte que desde el área de la psicología podamos brindar para el esclarecimiento de los hechos de abuso sexual es una labor que debemos realizar. Además, es un compromiso que tenemos con, bueno, con las víctimas, con la justicia y yo diría que con el país, de manera que debemos incorporar el elemento psicojurídico dentro del abordaje de estos casos, porque, insisto, es el abordaje de un problema de acceso a la justicia y estamos hablando de un delito. Y aquí en el manual vamos de algún modo a desarrollar cuáles son esas actividades, cuáles son ese trabajo que debemos realizar que tome en cuenta estos tres enfoques. ¿Okay? Entonces, disculpen. Entonces, fíjense, aquí en esta lámina le mostramos un poco cuáles son los hitos más importantes de lo que mostramos en el manual. Mostramos aspectos referidos a la detección, a la evaluación psicológica, qué es lo que debemos hacer en la evaluación psicológica, luego cómo analizamos los resultados de la evaluación psicológica y el tema del diagnóstico, cómo se hace la devolución de resultados. Damos también información con respecto al informe psicológico, muy importante. También hacemos referencia al rol de nosotros los profesionales de la psicología en los juicios y finalmente damos un mapeo y unas informaciones importantes sobre lo que sería el abordaje psicoterapéutico. Es importante señalar además que a lo largo de cada uno de estos hitos importantes vamos proporcionando consideraciones éticas, porque lamentablemente hemos visto en la práctica cómo hay muchas actividades que se van desarrollando sin estas consideraciones éticas. Entonces, tenerlas presentes, que los profesionales de la psicología las incorporemos en nuestra actuación, es sumamente importante. Entonces, vamos a entrar un poco en lo que sería cada uno de estos elementos. En el punto de la detección, ¿por qué destacamos el tema de la detección? Fíjense, quienes trabajamos con población infantil y adolescente, tendríamos que tener presente que el abuso sexual es un problema que puede ser presentado, ¿ok? Así como podemos prestar atención, debemos prestar atención a situaciones que se presenten en la vida del niño, niña y adolescente, desde trastornos de desarrollo hasta problemas sociales, debemos entender que el abuso sexual
es un problema que puede estar presente y que dentro de nuestra labor, insisto, si trabajemos en instituciones educativas, en el ejercicio privado o estemos trabajando en el marco de una institución, tenemos que incorporar la detección del abuso sexual. Ya sabemos que una posibilidad es que los niños, niñas y adolescentes revelen la situación abusiva, pero también sabemos que, dada la propia dinámica de cómo se desarrolla el abuso sexual, las personas agresoras ejercen una influencia sobre los niños, niñas y adolescentes para que guarden silencio. Les coaccionan, les manipulan o en algunos casos, sobre todo en los casos de los más chiquitos, las más chiquitas, no cuentan con los elementos para identificar que están en una situación abusiva. Entonces puede ser que estén presentando síntomas que nos indiquen que algo está pasando, pero no hay una revelación. De manera que tenemos que hacer una detección activa desde el lugar en que estemos trabajando. Entonces, aquí hay un punto súper importante y brindamos algunos elementos que nos orientan a la realización de esta detección. Luego tenemos la evaluación. Con respecto a la evaluación, destacamos dos aspectos importantes. Que la evaluación tenga, por un lado, digamos, es la evaluación vinculada a la existencia de algún trastorno mental, es decir, al impacto psicológico del abuso sexual. Digamos, hay una evaluación clínica conducente a la identificación de signos, síntomas clínicos o elementos que puedan ser obtenidos a través de las pruebas psicológicas que nos ayuden a evaluar el impacto psicológico y la determinación quizás de la existencia de un trastorno, pero a la par también debemos hacer una evaluación vinculada a lo que se ha denominado la credibilidad del testimonio. Entendamos que en algunos casos de abuso sexual puede haber trastorno mental, pero no en todos. Quizás tengamos un trastorno mental presente. Ahora, la existencia o no de trastorno mental no es el único elemento que me dice si esto ocurrió o no ocurrió, ¿ok? O me brinda elementos para, en un juicio, ¿verdad?, considerar válido la denuncia realizada. Entonces, la credibilidad del testimonio es parte de la evaluación psicológica que debemos realizar y aquí en el manual ofrecemos unos lineamientos de cómo esta evaluación de la credibilidad puede ser realizada utilizando las pruebas CBCA, que ha sido muy utilizada el tema forense. Del mismo modo, insisto, vamos señalando consideraciones éticas tanto en lo que tiene que ver con la detección como lo que tiene que ver con la evaluación. Y aquí les cedo la palabra a Milagros para que ella continúe con la presentación de los otros elementos que contiene el abordaje psicológico. Gracias, Magdi. Bueno, seguimos entonces con la presentación de todo este material que, como Magdi muy bien trajo, pues está pensado específicamente para el abordaje, la atención, la intervención y la evaluación de víctimas de abuso sexual. Quería agregar dos puntitos más a lo que estaba mencionando Magdimar sobre detección y evaluación cuando comenzamos a pensar en el contenido del manual, pensamos en que es importante para todos los profesionales comprender y estar alertas de que efectivamente los casos de abuso sexual nos pueden llegar, se nos pueden presentar en nuestra práctica y en nuestro ejercicio profesional, ¿ok? Entonces, al estar esto abierto como una posibilidad y bueno, siendo los fenómenos de violencia lamentablemente tan comunes y tan presentes, entonces nosotros tenemos que poder formarnos, entender, comprender
y poder agudizar la mirada en la detección. Bueno, Magdi hizo un recorrido por los diferentes espacios de detección. Preparamos un capítulo dependiendo de dónde se pueda encontrar el caso de abuso sexual, y consideramos algo que, bueno, pensamos que es como prioritario, y yo diría que también algo nuevo de aportación del manual, que es todo lo que tiene que ver con la consulta privada, ¿sí? Porque en los ámbitos institucionales, pues nosotros podemos sentirnos avalados por la institución para llevar adelante las investigaciones relacionadas con un caso de abuso sexual. Sin embargo, en la consulta privada hemos tenido durante muchos años de nuestra práctica, y así nos los han hecho saber muchos colegas, muchas personas, muchos profesionales de la salud se sienten aislados, se sienten sin herramientas, se sienten sin el acompañamiento debido en una identificación de los procedimientos. Por esta razón, nos parecía muy importante además incluir como elemento principal el tema de la consulta o de los espacios de atención individual, vamos a llamarlo de esta manera. Con respecto, retomando otro puntico rápido de la evaluación, fíjense, fuimos muy cuidadosas en hacer una selección de los instrumentos que se adaptaran a nuestro contexto, que se adaptaran a nuestra realidad país. Sabemos que en muchos casos no contamos con grandes extensiones de materiales, con instrumentos estandarizados, digamos, muy numerosos, entonces quisimos ofrecer instrumentos que son bastante robustos, cuya confiabilidad y validez está ampliamente probada en el tema del abuso sexual, ¿verdad? Pero que también resultaran de fácil acceso como para poder tener posibilidades frente a esta evaluación, ¿ok? Luego entonces tenemos la parte de la devolución de resultados, que consideramos importantísima, y la diferenciamos de las actuaciones relacionadas al ámbito jurídico, porque la devolución de resultados, cuando lo hacemos en un escenario de evaluación psicológica, lo hacemos al terminar, digamos, toda la parte de aplicación de pruebas, codificación de resultados, interpretación de resultados, pasamos a la parte de devolución. Y en este caso quisimos recoger en el manual elementos importantes acerca de cuáles son los principios fundamentales de devolución dependiendo de a quién se está devolviendo la información. Aquí entonces nuevamente resalto la importancia de considerar el componente ético como un eje transversal a lo largo de todo el manual y de toda la descripción de procedimientos y procesos que implica el abordaje en abuso sexual, porque, bueno, como muy bien decía Magdimar, hemos encontrado que a veces por desconocimiento, a veces por falta de actualización, y muchas veces también debemos como considerar que tiene que ver con la temática misma, porque, bueno, estábamos hablando que la educación sexual que recibimos es una educación que nos ha marcado y nos ha impactado a todos, y evidentemente la atención de casos de abuso sexual también va a impactar nuestra propia posición con respecto a cómo comprendemos la sexualidad. Y eso puede hacernos presentar dudas o titubear al momento de tener un comportamiento ético y profesional, ¿ok? Entonces, en el área de devolución incluimos también componentes éticos importantes. Puedo mencionar uno rápidamente, como es, por ejemplo, el hacer una devolución. Es imprescindible hacer la devolución a la persona que ha sido evaluada, a la víctima, a la misma persona que ha sido, digamos, llevada en este proceso, ¿no? Muchas veces pensamos que la devolución tiene que ver con la edad, y decimos, bueno, a lo mejor si es pequeño no tengo que hacer una devolución, si es un niño pequeño no tengo que hacer una devolución. No, lo que especificamos en el manual es el procedimiento adecuado para hacer la devolución a todas las víctimas, independientemente de su nivel de edad y de su nivel de comprensión, porque somos nosotros los que vamos a realizar esa adaptación para que ellos puedan comprender qué pasó con lo que nosotros estuvimos haciendo, qué pasó con esas pruebas que administramos, qué pasó con esas preguntas que hicimos, qué pasó con esas entrevistas que tuvimos, ¿sí? Después pasamos entonces a la elaboración del informe psicológico, que, muy bien, como decía Magdimar antes, no solamente es un componente importante en el ámbito jurídico para la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando hay una denuncia y cuando hay un proceso de denuncia en curso, sino también porque muchas veces el informe psicológico constituye esas resultas concretas, escritas, puntuales, que realizamos luego de la evaluación. Y el informe mismo tiene elementos que se deben atender cuando se trata de abordaje de víctimas de violencia de abuso sexual.
¿ok? Tiene elementos particulares, no solamente sus componentes como tal, sino también el lenguaje que vamos a utilizar, los elementos que vamos a incluir, los elementos que no requerimos incluir. Entonces, hablamos del informe psicológico como ese resumen, como ese producto tangible y que va de cara a responder las preguntas que tienen los diferentes actores que nos pueden solicitar información sobre ese proceso de evaluación que hicimos. En ese mismo escenario, entonces tomamos el ejemplo específico del informe psicológico que se elabora con miras al ámbito jurídico, y entonces describimos en el manual tanto el papel que juegan los profesionales de la salud dentro del rol jurídico, ¿verdad? Porque sabemos que el ámbito jurídico es un ámbito al que estamos, digamos, como ajenos o que visitamos poco si no tenemos un proceso que nos convoque o que transcurra en nosotros con la legalidad, pues lo visitamos poco. Y ese desconocimiento, esa falta de actualización, esa falta de información que hay al respecto del funcionamiento del ámbito jurídico, de sus preguntas para los profesionales de la salud y de lo que es relevante para ellos conocer del caso que se está siendo evaluado, es muchas veces lo que genera a los profesionales incertidumbre, temor, quizás muchas veces una actuación que no es la más adecuada porque hay un desconocimiento importante sobre qué es lo que me están preguntando, qué es lo importante para relatar, cómo debo relatarlo y con qué actitud, ¿verdad? Y eso hace que muchos profesionales se ausenten del escenario jurídico y digamos como que le huyan o tengan cierto temor a la presencia en el escenario jurídico. Pero muy bien, como dijo Magdimar, no solamente es un componente ético fundamental de nuestra práctica y un compromiso que tenemos con las personas que evaluamos, con las víctimas, sino que también es un compromiso con el país, es un compromiso con los espacios de defensa de los derechos, ¿sí? Entonces, tenemos que concurrir, tenemos que acudir preparados y instrumentados a los espacios que nos convocan para poder dar respuesta igual en la voz de esas víctimas de las que nosotros fuimos evaluadores, terapeutas o acompañantes, ¿ok? Luego viene, quisimos cerrar el manual con el abordaje psicoterapéutico. Ajá, Gisela, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, quería como apoyar un poco en esta parte del abordaje psicoterapéutico. Creo que es posible, dada la situación. En lo que tiene que ver con el abordaje terapéutico, por supuesto, no van a encontrar en este manual una guía acerca de qué pasos seguir y cómo abordar específicamente un caso, porque consideramos que la estrategia en abordaje y el modelo teórico a utilizar es a criterio de cada uno de los profesionales. Y por supuesto, la salvedad o la importancia que damos en este caso tiene que ver con la formación justamente tanto profesional como personal que cada uno de nosotros como profesionales asumamos, ¿no? En términos generales, asumir una víctima de violencia sexual, tenemos que entender que el abordaje va a ir dirigido a ayudar un poco a la integración de los pensamientos, los sentimientos y todo lo asociado a no solo la situación de abuso, sino a todas las consecuencias, tanto personales como psicosociales e incluso jurídicas que implique para cada una, no solo de las víctimas, sino de los familiares. Vamos a ver en el manual a grosso modo cuáles consideramos no solo nosotros, sino también un poco la bibliografía que pudimos ir revisando, cuáles son los objetivos generales de este abordaje psicoterapéutico, desde la estabilización de la sintomatología que se pueda presentar a corto a mediano plazo, hasta el trabajo terapéutico y el apoyo con las figuras protectoras de ese sistema familiar de esos niños, niñas y adolescentes, ya que ellos son los pilares fundamentales para justamente la recuperación de cada uno de ellos. También vamos a ver, tratamos de dividir un poco, bueno, para dar claridad
a las intervenciones que se puedan hacer, bueno, diferentes momentos o diferentes puntos del abordaje terapéutico, lo cual va a depender en muchos casos de características como el tipo de abuso, el tipo de revelación que hubo, cómo fue la detección, cómo fue el proceso o inicial de evaluación psicológica, si hay o no hay colocación de denuncia, el tipo de vínculo con el agresor, etc. Hay muchas como características que nos van a determinar el tipo de abordaje que va a ser más idóneo para cada uno de los casos. Entonces van a encontrar esta información referente a lo que es el abordaje en crisis y cuáles son las fases o qué caracteriza una crisis para poder buscar cuáles serían los objetivos en ese momento de intervención. Después desarrollamos lo que es la parte de atención individual, y sobre la base de la comprensión de que es una experiencia de abuso sexual en niños, niñas o adolescentes constituye una experiencia traumática. Ahora bien, el desarrollo de, como explicaba McDiarmid anteriormente, sintomatología asociada a esa experiencia traumática e igualmente la superación de la misma, pues va a depender de muchísimos factores. Lo importante es que nosotros como profesionales tengamos como la claridad, la formación o los recursos para hacer frente a cualquiera que sea la manifestación que en cada individuo, digamos, va a venir acompañando esa vivencia. ¿Okay? Y finalmente, bueno, también conversamos un poco acerca de, bueno, exponemos un poco en realidad acerca de lo que es el abordaje más de tipo grupal y cómo hay diferentes, digamos, modalidades y el desarrollo, hay desarrollos teóricos muy recientes. De hecho, todo lo que tiene que ver con el estudio de psicotraumatología y del manejo del trauma, en realidad resulta una corriente muy nueva en el ámbito de la psicología y son 15 años, ¿no?, de investigación, por lo que para cada una de las personas, yo creo que aquí la individualidad de cada una de las víctimas y de cada una de las personas que tengamos enfrente va a ser lo más importante y es lo que nos va a guiar de alguna manera de cuáles son las intervenciones más adecuadas para que esta persona esté mejor, para que tenga el menor sufrimiento posible. Y nuestra invitación, digamos, final es un poco a justamente asumir la responsabilidad de formarnos, asumir la responsabilidad de seguir procesos de supervisiones, de discusiones de casos, de espacios psicoterapéuticos personales, porque bueno, un poco como comentaba McDiarmid al inicio, esto es una problemática que abarca absolutamente todas las áreas, no solo de la vida de las personas que tratamos, sino de nosotros mismos. Y hay muchas revisiones personales que incluso considero que hay que hacer para aproximarnos a este tipo de situaciones, justamente de una manera que ayuden realmente al bienestar de cada uno de los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de esta situación. No sé si quieres podemos pasar a la otra lámina. Fíjense, muy importante, bueno, porque además tuvimos la dicha de contar con Gisela, que además ha estado trabajando todos estos años justamente en el tema de abordaje psicoterapéutico, y esto que ella menciona es muy importante porque una de las consideraciones que me parecen más relevantes del manual y uno de sus principales aportes es justamente la actualización. Tratamos de ofrecer esquemas de detección, evaluación, devolución y terapéutica actualizados, recientes, basados en evidencia, ¿sí? Porque sabemos la importancia de
fortalecer nuestra práctica como una práctica profesional, como una práctica científica, como una práctica probada. Yo también quería decir con respecto a las líneas terapéuticas, como muy bien lo señaló Gisela, que tratamos de hacer una especie de modelo ateórico, tratando de abstraer principios fundamentales de todas las formas de terapéutica, tanto en lo que se debe hacer como en evitar, bueno, lo que no se debe hacer, lo que llamamos el principio de no hacer daño, ¿sí? Que sabemos que en el ámbito de la salud es uno de los principios fundamentales. Entonces, para que independientemente de la formación terapéutica que pueda tener cada profesional, pueda encontrar lineamientos comunes y señales de alarma y directrices gráficas y específicas de cómo trabajar independientemente de su aproximación teórica. ¿Okay? Yo quería cerrar entonces con esta laminita con respecto a el aporte que trae el manual a la capacitación, resaltando lo que dice Gisela sobre la importancia de capacitarse, formarse, supervisar, actualizar e investigar constantemente en el área, ¿verdad? El primer punto es lo que Magdimar recoge muy bien al inicio, que es la trayectoria de, y Belkis también lo dijo, la trayectoria del componente formativo de ABESA, bueno, a veces una escuela, evidentemente educación sexual alternativa habla justamente de la importancia que tiene para ABESA educar, formar e instruir, y en ese sentido el manual hace un aporte fundamental, al igual que la importancia de la especialización y de la actualización, como ya les comenté, y reconocer que la capacitación, esto es muy importante, permite un abordaje óptimo y mitiga el riesgo de victimización, ¿ok? Yo me quiero centrar en esto porque es fundamental estar conscientes que los profesionales capacitados, los profesionales que se forman, los profesionales que asisten a los escenarios con víctimas de abuso sexual, deben ser profesionales que conozcan del área y que estén instruidos en lo que significa el abordaje, no solamente porque estamos trabajando con víctimas especialmente vulnerables, como niños y adolescentes y niñas y adolescentes, ¿verdad? Sino también porque tenemos, como muy bien lo decía Gisela, una población, un sector importante en nuestras manos que ha sufrido condiciones traumáticas, que ha sufrido situaciones de violencias que han sobrepasado sus capacidades y que han afectado, ya sea puntual, temporal o permanentemente, su desarrollo. Entonces, es nuestro trabajo y nuestro compromiso ético formarnos y capacitarnos para evitar la revictimización. ¿Sí? Y por supuesto, como último aporte y fundamental, mientras más profesionales contribuimos a formar, mientras más espacios de formación abrimos, pues mayor puede ser, como les decía antes, la incorporación al ámbito jurídico y mayor puede ser esa interrelación y ese trabajo interdisciplinario que es tan fundamental para el trabajo con víctimas de violencia. No sé si Magdimar quiere completar algo más y le damos la palabra a las preguntas. Magdi, ¿tú quieres decir algo más? Gracias, muchachas, y gracias, Gisela, sobre todo a Gisela, porque tengo que decir que Gisela está enfermita y pese a estar, bueno, quebrantada en este momento, nos está acompañando con su aporte excelente. Bueno, quiero decir algo que para mí es fundamental. El abuso sexual es superable. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar de su sexualidad, a llevar una vida placentera, a superar su vida. Esto no tiene por qué constituirse en una marca, en un trauma y en algo que les impida el desarrollo y el disfrute. A eso apuntamos. A que tengamos herramientas para acompañarles a superar esto. Es un derecho, es nuestro trabajo, para eso estamos. Es posible, desde la experiencia de ABESA podemos afirmar que eso es posible. Tenemos un trabajo importantísimo que realizar y la verdad es que nos encantaría que muchos más profesionales del área nos acompañen en este trabajo. Yo tengo que decir que me duele profundamente que no haya más profesionales que se animen. Hay como mucho miedo, hay mucho susto en trabajar con este tema.
es posible superarlo, podemos hacer cosas positivas desde el gremio. A mí me parece que esta es una línea y un área de trabajo de la psicología que no la hemos desarrollado suficientemente en el país, y yo creo que hay que generar muchísima más información, práctica clínica, constituirnos en equipos de discusión de casos, es decir, hacer una práctica y un abordaje psicológico con calidad, con respeto, y que vaya dirigido a que la dignidad de los niños, niñas y adolescentes sea garantizada.